de dar vida. Amén. Yo miraba esa flor que está ahí afuera, que está tan bonita, ¿cierto? Y de alguna manera eso es lo que Dios refleja en la vida de las personas, que Él no deja, ¿cierto?, sin vida un lugar. Entonces, eso es lo bonito, lo hermoso que es servir al Señor. Vamos a hablar de la palabra del Señor, ¿cierto? Y en esta mañana vamos a dejar a nuestro hermano Nehemías a cargo de la palabra del Señor. Que el Señor lo bendiga, hermano. Y se va a inaugurar esta casa. Mis hermanos, mis primeras palabras de gratitud a Dios por poder estar este santo sábado en este lugar que Dios ha permitido que se abra para que aquí se invoque su santo nombre, se transmita y se predique su palabra. Dios bendiga a todos los que nos hemos dado cita en este lugar. Amén. Que vienen de lejos, un agrado de ver a nuestro hermano Hendrik, que está acá con nosotros también. Nuestro hermano Francisco de Santiago también, que no imaginábamos nuestros hermanos que nos íbamos a encontrar acá, pero Dios hace como Él quiere y gracias a su voluntad estamos acá. Dios ha permitido, porque esta es la obra de Dios, de que este lugar se abra para la honra y gloria de su santo nombre. Bendiga a nuestro hermano Danilo, que sigue el gestor de todo este proyecto. Amén. Y sabemos que si Dios con nosotros, nada va a ser en contra. Así que Dios nos bendiga y nos acompañe en esta mañana y en este santo sábado. Mis hermanos, en este santo sábado, bueno, es tanto que tenemos que hablar de la escritura que es inagotable, el conocimiento de Dios. Hermanos, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos cuando estudiamos nosotros, algunos hace menos tiempo, otros más, cuando estudiamos, ¿no es cierto? Pero resulta de que en todo orden de cosas, no solamente en los estudios, cuando uno llega al final, para ver si realmente rindió o no, le hace cierta evaluación. En todo orden de cosas, no solamente el estudio. Después cuando uno está trabajando, pasa exactamente lo mismo. Si no hay rendimiento en la empresa, los que están llevando a cabo esta obra también o le suben el sueldo o también lo finiquitan, porque hay una cierta evaluación. Entonces, dentro de lo que es la obra de Dios, nosotros tenemos que entender que también nosotros tenemos que pasar por cierta evaluación. Dios hace esa evaluación con nosotros. Si nosotros salimos aprobados o reprobados, sobre todo cuando uno estudia las pruebas finales, los que están estudiando, los que hace poco que nos llamaron, saben de qué estoy hablando, ¿no? Es aprobado. Y de eso vamos a hablar hoy día, si somos aprobados o reprobados. Y eso es dependiente de cada uno de nosotros, mis hermanos. Amén. Porque Dios hace la evaluación. Entonces nos podemos encontrar con cierta implicancia en nuestra vida que nos objetan a veces el desarrollo de la misma. Entonces por eso es importante que nosotros podamos conocer la Escritura y podamos ver si nuestra vida está acorde a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que pensar, ¿no? Normalmente, si nosotros seremos aprobados, y Dios nos pone varias situaciones en nuestra vida que es para eso. Como lo hizo siempre, Dios con el pueblo, hace cierta evaluación. Entonces nosotros vamos a ir en esta mañana hablando de acuerdo a la palabra del Señor, y Él es quien nos dice si nuestra vida está aprobada delante de Él. No. Entonces, así se llama el tema en esta mañana, aprobado o reprobado. Vamos a partir de esta lectura con un salmo, ¿cierto? Salmo 37. Vamos a leer un verso ahí que es el versículo 23. Y dice así, les invito a ponerse de pie. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y aprueba su camino. Amén. Pacientes. 37, versículo 23. Voy a hacer eco a esa acotación que se me hicieron que dijera 2 veces el texto. Por ahí en alguna iglesia me dijeron eso, así que por eso a veces se me olvida eso, pero si se me olvida, ustedes me lo recuerdan. Bien.
dice que Dios aprueba camino, ¿no es cierto? Dios aprueba. Vamos a ir entonces ahora a ver algo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña entre las cartas, ¿no es cierto?, que son muchas las enseñanzas que nos da el apóstol. Nosotros tenemos que hacer ciertos análisis nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero antes de hacer ese análisis, tenemos que ver que en nosotros hay ciertas conductas que a veces nos ufanamos en eso o nos gusta, porque es una tendencia del ser humano. Y vamos a leer los textos que tienen que ver con eso. Vamos a ir primeramente que nada al capítulo 10, vamos a ir a la segunda carta de los Corintios. Vamos a ir a la segunda de los Corintios, vamos a ir también a la segunda carta de Timoteo, pero no quiero poner, mis hermanos, en esta mañana un texto que esté antes del otro. Vamos a ir a leer dos textos. Uno se encuentra en la segunda carta de Timoteo, 3:15, y Tito 1, versículo 16 también. Y después vamos a leer la de Corintios. Ya. La palabra del Señor nos dice aquí, vamos a ir a Timoteo primero. El ser diligente, mis hermanos, ¿qué es para ustedes ser diligente? Porque el apóstol quiere que uno sea diligente. ¿Qué es lo que es diligente? Procura con diligencia. Dice, ¿qué hace cuando uno dice, voy a hacer esto, pero hazlo diligentemente? Perseverar. Con prontitud. Eso. No dejarlo para mañana. Prontitud, hacerlo luego. Entonces, esta carta, ¿no es cierto?, la segunda carta de Timoteo 2:15, vamos a leer lo que nos dice ahí. Dice, procura con diligencia presentaros a Dios aprobado. Entonces, si estamos hablando hoy día que Dios necesita que nosotros seamos aprobados para poder lograr las promesas, ¿no es cierto?, que tiene para nosotros. Y por ende, ¿no es cierto?, la vida eterna. Pero para eso tiene que haber una aprobación. Y Dios, como leíamos en el primer texto, es el que aprueba su camino. Y Dios ha ordenado los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Entonces, aquí tenemos que ver esto. Dice, procura con diligencia, o sea, ¿por qué? Y uno piensa, yo en esto cuando estudiaba yo, decía, ¿por qué Dios dice con diligencia? ¿Por qué procura? ¿Por qué puede ser eso? Porque la vida del ser humano es muy corta. ¿Son cuántos los años que vivimos acá en esta tierra? Los más robustos son 80. Y la salud. No. Entonces, es corta la vida del ser humano, entonces por eso tenemos que aprovecharla. ¿Y qué mejor aprovechar estar aquí en los caminos del Señor? Amén. Estar aquí adorando su nombre. Si la vida es corta, aprovechémosla. Entonces, por eso el apóstol dice aquí, procura con diligencia presentarte como un obrero aprobado. ¿Leímos el texto total o no? Dice, procura con diligencia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Pero fíjese usted en esto, que aquí como nos saltáramos un poco a otro tema, pero si lo leemos, contextualizamos lo que dice, porque puede que en algún momento esto que dice el apóstol aquí en el verso siguiente puede afectar nuestra diligencia para ser aprobado. ¿Qué es lo que dice? Mas evita qué cosa. Nos da como una idea. Evita qué cosa. Nos dice, mas evita palabras y vanas parlerías, porque muy adelante irán a la impiedad. Evita las palabras y la palabrería, no sé, las vanas palabras. Eso mismo se lo dice en la primera carta, al capítulo 6, cuando le dice que uno se cuide de qué cosa. Dice que se cuide de las fábulas, ¿no es cierto?, y de los argumentos, capítulo 6, versículo 20 de esta primera carta, lo dice, de los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La Biblia habla mucho de ciencia, pero hay una
prohibición que le hace el apóstol de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la ciencia esa que no se puede comprobar. ¿No es cierto? Por eso le dice, eso nos lleva a otro tema, pero no vamos a ahondar en eso porque no es el tema de esta mañana. Entonces aquí dice, procura presentarse aprobado a Dios, con diligencia. Los días son cortos, los días son malos, hay muchos temas que tenemos que hablar y argumentar sobre eso. La época que vivimos, como nunca ha sido una época de más degradación y degeneración del género humano como esta que vivimos hoy día, ¿o no? Bueno, todos los días, estos días, ¿cuánto? Ayer, ¿cuánto? ¿Usted quiere de Santiago? ¿Cuántos homicidios hubieron en un día? ¿12 días? ¿Cuántos? Sí. Esa es la época que estamos viviendo. Entonces, por eso es que tenemos que esto llevarlo con cuidado. Para podernos presentar delante de Dios como obreros aprobados. Y aparece la otra parte. ¿No es cierto? Que llegarán en algún momento ciertos vociferantes diciendo que, hablando de Dios y con los hechos, diciendo todo lo contrario. Ese fue el texto que siguiente de Timoteo, que es el capítulo 1, versículo 16 de Tito, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí? Profésanse, Tito 1, versículo 10. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan. ¿Qué pasa ahí cuando sucede eso? Porque la persona puede hablar de la Biblia y decir, yo sé esto de la Biblia. Pero eso puede ser la teoría. Es como cuando usted es cristiano intelectual. Que no es lo mismo. El cristiano de veras. El Hijo de Dios. Que vive por cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Lo otro puede ser un cristiano intelectual o un religioso, que cumple con ciertas normas, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Cómo vamos a ir viendo otros textos? Bien. Nos dice, profésanse conocer a Dios, más con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Si fijan ustedes que en estos dos textos, ¿por qué los quise leer primero? Porque estos marcan los dos extremos, el aprobado o ser reprobado, y nos dice para el fondo. Entonces, para ser aprobado uno tiene que preocuparse, ¿no es cierto?, de presentarse en forma diligente, preocuparse por su vida de estar haciéndolo bien para que Dios lo pueda aprobar de lo que está haciendo, ¿no es cierto? Amén. Entonces, la palabra nos marca, son muchos, gracias, hermano, si estos son marcadores, no piensen ustedes que yo tengo el tema escrito acá. Son marcadores que tengo yo aquí para no leer un texto antes del otro, por eso. Bien, yo les decía que cuando le habla el apóstol aquí a la iglesia de Corinto, le dice que tiene que uno mismo hacerse ese análisis. Vamos a ir al capítulo 13, vamos a ir de la segunda carta, del 5 al 7, del verso 5 al 7. Si alguien si quiere me ayuda con la lectura. Si alguien me ayuda con la lectura. ¿Corintios? ¿Segunda Corintios? 5, sí, segunda Corintios, capítulo 13, 5 al 7. Sí. Segunda Corintios 5, 13. Al 7. 5, 13. 13. Segunda Corintios 13, el versículo 5 al 7. 13, del 5 al 7. Dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos hallados, aprobados, mas para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque vosotros seamos como reprobados. Amén. Amén. Ahí, gracias. ¿Qué le está diciendo ahí? Examinaos vosotros mismos, si estáis en fe. Hagan ustedes ese mismo análisis.
Porque uno muchas veces escucha eso, yo me conozco y sé cómo soy, sé cómo... ¿Escuchamos eso, no? Y yo sé cómo soy. Por eso el apóstol dice, entonces, examínense ustedes mismos, si están en fe o no. Por eso lo hace, esto está, hermano Patricio, en interrogativo. Cuando es en interrogativo, eso me salgo acá de la teología, no había la gramática. Es interrogativo y dice así, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Eso es interrogativo. No es una afirmación, es una pregunta que hace. Por eso es interrogativo. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en nosotros? Entonces, si Cristo está en nosotros, quiere decir que uno tiene que proceder, vivir y ser como el autor del cristianismo. Amén. Claro, pues no puede decir uno yo soy cristiano. Si usted hace un análisis de quién es cristiano, ¿cuántos son cristianos hoy día acá en el país, por ejemplo? Son innúmeros. Pero hace lo que dijo el autor del cristianismo, ni cerca. Pues. No. ¿No? No. Entonces, por eso es importante. Por eso profésanse conocer a Dios, más con ellos. Amén. Por eso y eso todo tiene que ver para... Entonces dice, si ya no soy reprobado, entonces si uno no es reprobado, ¿es por qué? Porque Cristo está morando en nosotros. Hay un texto, mis hermanos, que se encuentra, eso lo vamos a leer, en la carta de... Este es un texto que es anexo a este tema, pero no por eso deja de ser de importancia, porque tiene que ver con esto. La primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a leer ahí un texto que... Fíjense ustedes en lo siguiente. ¿Por qué dice que nosotros tenemos que analizarlos a nosotros mismos? Porque si Cristo está en nosotros, no somos reprobados. Y si hay algo en nosotros que no está bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿O hay algo en nosotros que nos mueve al arrepentimiento? Capítulo 3, versículo 20 dice, porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón, y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón nos reprende, no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, ¿por qué le digo que este es un anexo? ¿Por qué? Porque resulta de que si uno está en Dios, si el Espíritu de Dios se mueve en nuestro ser, si nosotros faltamos delante de Él, es lo primero que es el corazón. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hace uno como cristiano? Tiene que pedir perdón a Dios y pedirle su ayuda para cambiar de actitud. Amén. Así es. Decirle, Señor, yo he sido sinvergüenza. Pedí dinero y no lo he pagado. Hice esto y no lo he hecho. Hice un trabajo y me clavé un tarro de pintura, no sé. Procedí como un hijo de las tinieblas. Pero eso hace cuando el corazón a uno lo reprende. Y eso nos dice que estamos en Dios. Porque Dios es mayor que nuestro corazón. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Amén. Entonces sabe todas las cosas. Amén. No voy a estar yo, ¿no es cierto?, los sábados de rodillas diciéndole al Señor, si en algo hemos pecado, si en algo tú nos disculpes. Como querer incumplir a Dios. No, se trata de eso. Dios sabe todas las cosas. Amén. Así es. Pero para que Dios intervenga en nosotros y nos perdone y sea nuestro nivel de evaluación de acorde a la tabla que Dios tiene, ¿no es cierto?, para evaluar, no nos queremos mal. Pero para eso hay que usar los elementos que Dios nos da. Por eso dice que Dios es mayor que nuestro corazón. Si yo procedí mal, tuve mal pensamiento, malas intenciones, cosa que no está lejos de nosotros porque el enemigo anda como león rugiente. Entonces en un momento nosotros podemos flaquear. Entonces por eso nos dice que nosotros estamos en fe. Bien, tiene que hacer ese autoanálisis, esa autocrítica entre nosotros. Y nosotros como hermanos también tiene que haber a veces en nosotros la siguiente actitud de confianza. Porque si usted no es confiable, usted o hermano no es confiable,
su hermano va a tener confianza en decirle, mire, yo estoy pasando por este problema. Quedé sin trabajo, peleé con mi mujer, peleé con mis hijos y mi vida es un desastre. Pero si la persona a quien le cuentan esto lo publica a los cuatro vientos, ¿va a tener confianza la persona de contarle alguna vez otro problema? No. Sea predicador, pastor, no sé lo que sea, pero... ¿Han fijado ustedes que hay otras denominaciones que tienen el secreto de confesión? Católico. ¿Qué significa eso? Hay un confesionario del sacerdote. Claro, pues. Que nos sale hablando a los cuatro vientos el problema que le contamos. Entonces uno tiene que estar por ayudar. Por ayudar a solucionar el problema, no para presentarle más problemas, porque problemas tenemos todos, ¿o no? Así es. Entonces, el Señor nos muestra lo que tenemos, el problema que tenemos, y además de eso, nos da la forma como solucionarlo, para que de esa manera nosotros podamos estar aprobados delante de Él. Amén. Bien, este texto que vamos a leer ahora tiene relación con lo que habla el apóstol, tiene una relación de cosas que dijo nuestro Señor Jesús, que también la vamos a ver. Vamos a ir ahora al capítulo 10, versículo 18 de esta misma carta, segunda de los Corintios. Yo hace un momento se los dije, porque esto sucede en nuestra vida. Y de eso son los reparos que nosotros tenemos que hacer cuando estas cosas están sucediendo en nuestra vida y que ya la palabra las ha mostrado. Porque las cosas que antes fueron escritas son para nuestra enseñanza. Entonces significa de que la historia se repite otra vez, una y otra vez. Los protagonistas son otros, ¿no es cierto? Los lugares son otros, pero la historia es exactamente la misma. Entonces, por eso les digo, ¿por qué este texto que vamos a leer tiene hecha relación con las palabras que dijo nuestro Señor Jesús en su momento? Miren lo que dice el apóstol. Capítulo, dije, 10, versículo 18 de la segunda carta de los Corintios. Porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. ¿Quién es aprobado? No el que se alaba a sí mismo. Porque no es una tendencia del ser humano de manifestarse que es grande. ¿No le pasó eso a Nabucodonosor? Esta Babilonia no la hizo él. Él se puso así y tuvo que vivir como las bestias para aprender que nadie se enaltece sobre Dios. Amén. Amén, así es. Y que ha parecido un fenómeno. Muy bien. Entonces, y esa fue gran caída. El rey Usías, ¿no es cierto?, de la casa de Judá, no pasó exactamente lo mismo. Después que le había ido bien, hizo obras de ingeniería, por los que son ingenieros. Hizo obras de ingeniería y le fue bien. Tuvo un ejército importante. ¿Y qué pasó con él? Que llegó un momento en su vida en que su corazón se enalteció. Y de esa forma terminó. Entonces, ¿por qué es una enseñanza para nosotros? Porque nosotros en nuestra vida, si estamos en los caminos del Señor, Dios nos va a bendecir y nos va a ir bien. Amén. 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 Pero tenga cuidado cuando la vaya bien, no se vaya a enaltecer su corazón, el suyo ni el mío. Porque eso hace la caída. Por eso la historia se vuelve a repetir. Entonces, ¿por qué en la época del Señor Jesús sucedió esto también? Vamos a ir entonces al Evangelio, por eso sucedió en la época del Señor Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12. Ahí vamos a ver. Resulta, mis hermanos, que en la época del Señor Jesús, así como hubieron detractores, hubieron personas que sí creían en Él, pero les pesaba mucho el rostro social, el ser importante, por decirlo de una manera más clara. Les pesaba mucho eso. No porque no creyeran. Y eso quedó de manifiesto en la época, ¿no es cierto? Y veo con el ministerio del Señor Jesús que hubieron personas que le siguieron a él, pero resulta que cuando el Señor Jesús murió, ascendió a los cielos y empieza, ¿no es cierto?, la iglesia primitiva en el aposento alto. ¿Cuántas de las personas que realmente seguían a Jesús estaban ahí? Porque resulta que eran como personas que seguían, ¿cierto? En una ocasión, bueno, 4.000, 5.000, ¿no es cierto?, la multiplicación de los panes y los peces. Pero después cuando
el Señor Jesús había ascendido a los cielos y estaba la iglesia reunida en un lugar que se llamaba el aposento alto. ¿Cuántas personas habían ahí? Como 120 personas. ¿Y qué pasó con la multitud? Porque no andaban, todos andaban por las palabras del maestro y por el mensaje que el maestro trajo. El mensaje del establecimiento del gobierno de Dios. El reino de Dios. No todos andaban por eso. ¿Por qué andaban? Por, exacto, por los panes, como ustedes lo afirman, por los panes y los peces, por una situación, ¿no es cierto?, o una solución del momento, que era por los milagros, las sanidades. Eso era importante, porque eso le interesaba a los fariseos. Eso era importante, porque el Señor Jesús movía multitud y eso para los fariseos era un tema importante, ¿no es cierto?, porque eso les gustaba a ellos. Entonces, en la época de las personas, era un peso el tema social. Y fíjense ustedes en esto, porque hubieron personas que sí creyeron, como en el caso de Nicodemo. Era un hombre, no era un inconverso, era un maestro. Y vino, ¿a qué hora vino al Señor? De noche. ¿Y por qué no vino de día? Claro, de que lo vean. Claro, siempre con el miedo. Si la palabra le dice que ¿a quién tiene que temer? Que no teme ni siquiera el que mata al cuerpo, dice, quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese tiene que temer. Amén. Y ese es Dios. Pero no, era más la presión social. Y fíjense ustedes este texto que se lo voy a compartir. Capítulo 12, dije, de Juan, versículo 42. Dice, con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él. Mire, de los príncipes, de los principales, como Nicodemo y todas las personas importantes. Dice, muchos creyeron en él. No pocos, sino muchos creyeron en él. Más por causa de los fariseos, no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Porque no lo echaron de la sinagoga. Al ciego que el Señor Jesús lo echaron de la sinagoga. Lo echaron. Entonces, ¿y por qué razón? Versículo 43, este es el verso puntual que dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso. Entonces eso se repite hoy día igual. ¿Cuántas personas hoy día les gusta la gloria de los hombres? ¿Sí o no? Amén. Les gusta que los nombres, que los tomen importante, que ellos hacen todas las cosas. Que los hijos de él, eso sí hacen, los otros no. Entonces eso se nota. Y en ese cuidado nosotros tenemos que tener. Porque ellos amaban más la gloria de los hombres. Y acá lo que estaba leyendo el verso anterior, ¿no es cierto?, de 2 Corintios capítulo 10, versículo 18, es quien Dios alaba. Ese es aprobado, quien Dios alaba. Entonces, ya viendo esto, lo que hace Dios, cómo se repite la historia, ahora nosotros vamos a ver los ejemplos que hace Dios por medio de la Escritura, de la evaluación. Y nada más importante, ¿no es cierto?, que verlo a través de las Escrituras. Vamos a ir a ver y ir a la Escritura para ver eso en 3 textos de la Biblia que se encuentran en capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 3. Y vamos a ver también Números capítulo 11, versículo 1 al 4, y Números capítulo 14, versículo 4 en adelante. Bien, vamos a trasladarlo a ver este ejemplo que hace Dios de evaluación. Bien. El capítulo 8 de Deuteronomio que dice, si ustedes se fijan en el versículo anterior, también lo vamos a leer, pero para no salirnos de él, lo vamos a leer. Dice así, y te afligió e hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, más de todo lo que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces le dice, para eso sustentó. Pero yo le digo, si ustedes se fijan en el verso 2, en el verso anterior de este capítulo, entonces uno dice, como que fuera un poco contradictoria la escritura. Porque si Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, y los
lo trae acá y dice, y para afligirte. Entonces dice, uno dice, pero ¿cómo Dios si lo saca de allá de la esclavitud para afligirlo? Nosotros tenemos que entender en este texto que es la forma que Dios está evaluando. ¿Para qué? Para saber lo que hay dentro, hermano Patricio, lo que hay dentro de la persona, lo que hay dentro de usted, lo que hay dentro del hombre, lo que hay dentro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros somos llevados a la aflicción, ¿para qué es? Para ver lo que hay dentro. Amén. Hermano Diego, para ver lo que hay dentro. Ahí se aflora. Ahí aflora lo que hay dentro. Vamos a ver. También. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Pero cómo para afligirnos? ¿Para qué más dice? Para probarte. Para probarte. Ya, para afligir. ¿Para qué cosa más? Para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar los mandamientos o no. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Ese, para saber lo que hay dentro. Y ahí decanta todo lo demás. ¿Qué es lo que había en el corazón? Para eso lo trajo. ¿Y qué sería eso aproximadamente? Bueno, vamos a ver. No sean mis palabras. No sé. Ya, bien. Capítulo 14 de Deuteronomio que también dice. Versículo 1 al 4. Entonces dice, para probar lo que había en el corazón. Para eso lo trajo Dios. Ya sabemos para qué lo trae Dios. Entonces, esa palabra nosotros tenemos que hacerla parte de nuestra vida. Es para nosotros. Lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Para que nosotros sepamos que cuando el Dios nos lleva a alguna aflicción, está pasando por este problema, por el otro problema, para eso. El valle de sombra y de muerte no es algo que quedó para la época de David. Hoy día nosotros tenemos que aprender a pasar el valle de sombra y de muerte. Hermana Valeria, usted está pasando por el valle de sombra y de muerte. ¿Qué dice el Señor? No temas, porque yo soy contigo. Amén. Amén. Tu vara y tu báculo han sido mi consuelo. Entonces, cuando uno esté pasando por el valle de la sombra y de muerte, uno tiene que decir, Señor, tú estás conmigo. Amén. Y todo lo que me pueda pasar, tú eres mayor que eso. Amén. Amén, así es. Bien, nos dice. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquellas llanuras. Sí, acompáñenme en el mire cómo dice. Números capítulo 14. Estoy leyendo. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces, ahora, nosotros tenemos que entrelazar lo que dice la palabra. ¿Qué nos estaba diciendo la palabra anteriormente? Que Dios los sacó para ver lo que había en el corazón, para probar si ustedes iban a guardar los mandamientos o no. Para eso los afligió. Y aquí se demuestra. ¿Qué es lo que había en ellos, en su corazón? Suicidarse. Porque eso querían. Pues. Querían suicidarse, si eso dicen. ¿O no? Amén. Ojalá murieran. Eso era suicidarse. El suicidio querían ellos. Imagínense, ya. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillos y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Dios le dice, para probarte lo que había en tu corazón, si ibas a guardar los mandamientos o no. Y el mandamiento decía que nunca volvieran por ese camino a Egipto. Ellos querían volver, no a Egipto. Y decían el uno al otro, hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, cuando Dios hace esa evaluación, que se lo dice por qué, eso es lo que dice el Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, porque eso nosotros tenemos que saber que el Deuteronomio es la recopilación de la ley. Para saber. Entonces, acá queda de manifiesto. ¿Por qué? ¿Qué más? Vamos al capítulo 11, entonces, ese mismo libro de los números, del versículo 4 en adelante. Dice así. ¿Alguien me quiere ayudar con la lectura ahí, no? Capítulo 11, del versículo 4 de
este mismo libro de Números. 4, Capítulo 11, versículo 4, el capítulo 11, De nuevo. 4 y 5. Y una multitud de extranjeros que se mezcló entre ellos tenía un apetito insaciable. Y regresaron e hicieron llorar también a los hijos de Israel, diciendo: ¿quién nos diera carne para comer? Recordamos el pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Me sigo? Ahí no. ¿Se fija usted? Dijimos capitán, volvernos a Egipto. Ahora queremos carne como comían en Egipto. Entonces ellos estaban cambiando la salvación que habían tenido de la, ¿no es cierto?, de la esclavitud por 400 años, cambiándola por qué cosa? Por puerro, por ajo, por cebolla. Eso querían, pues. ¿Se dan cuenta ustedes? Y entonces Dios hace esa prueba para ver que hay en el corazón. Si iban a guardar los mandamientos, ¿no? Entonces ahí queda de manifiesto. Porque Dios hace la relación. Uno pudiera decir, ¿por qué Dios nos sacó al pueblo y yo me seguía a la tierra de prometida? ¿Por qué no nos saca a nosotros y nos lleva enseguida al reino de Dios? Porque tiene que llegar un momento que haga esa evaluación. Para ver si es aprobado, ¿no, hermano Domingo? Amén. Amén. Y si no, no. Es aprobado, es aprobado. Y por eso nos da estos años de vida que tenemos acá, para que con prontitud nos presentemos como un obrero aprobado que no tiene que Amén. pero eso se logra acá, Amén. con trabajo, con oración, con ayuno, con buena conducta, con buenas palabras. Por eso dice que las vanas palabras, las vanas pláticas nos llevan, eso contribuye a la iniquidad, porque eso es obra del enemigo. Y el enemigo lo quiere a usted y a mí sacando del camino. Siempre ha sido de esa misma manera. Y uno dice, no, yo me convertí al Señor y alguien me está haciendo mal. Y uno dice, no, pero el vecino, alguna persona que tuvo un atado en alguna época, con él a lo mejor es eso. A lo mejor esa gente ni se preocupa. Porque muchas veces no es la gente de afuera que usted lo trata de sacar del camino. A veces los peores están adentro. Claro. A ver, están adentro. Entonces, Jesús, uno pudiera decir que los cercanos, los que tenía ahí, iba a ser el punto de apoyo del ministerio. No, ellos eran los que cuestionaban todo. ¿Sabe? Son los enemigos del hombre los de su propia casa. Entonces muchas veces pasa ahí. Entonces por eso nosotros tenemos que tener eso asimilado cuando estamos en los caminos del Señor, que se van a levantar las obras de las tinieblas. Entonces, tenemos que tenerlo asimilado de partida. Bien, entonces después es el profeta Isaías quien les hace este recuento. Y lo hace en el Salmo 78. Vamos a leer ahí un solo texto que se encuentra en el versículo 36. 78, vamos a ir. ¿Por qué razón? Porque aquí le hace un recuento de cómo fue el periodo, ¿no es cierto?, de peregrinaje. Y acá aparece lo que tiene que ver con lo que está dentro del ser humano. 78, versículo 36, vamos a leer. Es conveniente como lectura adicional leer todo este salmo en sus casas, ustedes mismos, mis hermanos. ¿Sí? El salmo. Vamos a leer el versículo 36 ahora. Pero es conveniente porque hay muchas cosas lo que sucede. Entonces, ¿qué aparecía? Que aparecía ellos que con su boca decían, ¿no es cierto?, y lisonjeaban a Dios. Pero, por eso se dice hoy día con nosotros igual. No, que mis salvadores ellos reconocían. Pero la conducta no está acorde a lo que dijo. Vamos a leer ahí, el versículo 37 entonces. Vamos. Sí, es 36, vamos a ver si. Mas le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Le lisonjeaban con su boca, pero el corazón, y eso es lo que aprueba Dios, según sea el corazón. Entonces, por eso es importante que uno entregue al corazón, porque ese es un miembro que está en nosotros que es difícil de manejar, porque es traicionero. Como dice Jeremías 17, ¿cierto? Es engañoso y el corazón es perverso. ¿Qué no conocerá? Sí, yo Jehová.
Entonces, por eso es que Dios analiza el corazón de la persona. Amén. Y de acuerdo como sea, así va a ser aprobado o reprobado. Y Dios quiere que nosotros, todo lo que estamos acá y todas las que se sumen, seamos aprobados Amén, así es. para poder llegar al punto deseado y al puerto deseado que Dios nos promete. Bien, eso. Y Isaías, capítulo 29, versículo del 11 en adelante, nos dice también por qué. Que para ellos dice que iba a ser una visión como libro sellado. 29, versículo 11 en adelante. Lo mismo que transmite el Señor Jesús. Adelante. ¿Sí? Aquí se profetizó lo que dijo Isaías, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque son enseñados como mandamientos de hombre. Por eso es. Entonces, por eso dice que el corazón está lejos, porque ellos se nutren de los mandamientos de hombre. Y eso lo ponen, ¿no es cierto?, como paradigmas de su vida. No les interesa mayormente lo que dice la Escritura. Y eso tiene falta de hablar ahí también. Pero, ¿qué dice ahí? ¿Lo tiene alguien del versículo 11 en adelante? 29:11. Isaías. Isaías 29:11. Dice, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual se dieren al que sabe leer, y le dijeren leer, ahora esto él dirá, no puedo porque está sellado. Ya. ¿Y qué más? Y le dicen al otro, al que no sabe leer, ¿qué dice? Lee esto, él dirá, no puedo leer, no sé leer. ¿Y qué más dice después? Porque este pueblo dice, mi labio me honra, y su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque su temor ha sido enseñado. Y eso es no aceptable. Por eso, palabra. Entonces, ¿pero qué hace? La actitud que tiene David es distinta. Fíjense ustedes, vamos a ir a ver lo que dice el salmista ahora. El salmista David. La actitud respecto a lo que le dice a Dios. Fíjense ustedes que David llega a este nivel, ¿no es cierto? Hasta un cierto nivel, que él le dice a Dios, en este salmo, ¿no es cierto?, le dice a Dios que él lo examine y pruebe mi corazón. Uno pudiera decirle a Dios, Señor, examíname, pruébame. Fíjense ustedes, vamos a ir al capítulo 139 de Salmo, versículo 23. 139, versículo 23 de los Salmos. Dice, examíname Dios y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. O sea, llegar a este nivel de consagración que tenía, dice, examíname y pruébame mi corazón, porque eso va a ser lo que en algún momento lo va a llegar al final, como usted el corazón. Examíname y pruébame. Aquí se lo dice, que lo pruebe, examine. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces que lo guíe, que lo ilumine. ¿Para dónde va? Amén. Para poder llegar al puerto deseado. Y el mismo David le dice también a Dios. Vamos a ir al capítulo 17, versículo 3 de este mismo libro. Fíjense ustedes la lectura, mi hermano. Piensen un poco en la lectura antes de ir al otro texto. Piensen un poco en la lectura. Que aquí le dice, así como el que veíamos en Deuteronomio, hay que pensar primero un poco. Aquí dice, examíname y pruébame. Eso le dice que lo haga. Pero fíjense en este texto, ¿qué es lo que dice? 17:3 dice, tú has probado mi corazón, hazme visitado de noche. O sea, dice primero, pruébame. Y después dice como que Dios ya hizo, ¿no es cierto?, la evaluación. Dice, tú has probado mi corazón, hazme visitado de noche, me has apurado y nada inicuo hallaste. Miren el nivel de consagración que tenía David, pero y esas son cosas que nosotros tenemos que tener. Parte nosotros, obviamente nosotros no vamos a llegar a los talones a David, pero algo tenemos que
que lograste introducirnos en la forma que él tuvo cómo adorar a Dios. Y una de las formas que tuvo él, ¿cuál era? Dice ahí, bienaventurado, dice, el que medita en la ley de Dios de día. Eso no dice nada de nosotros. De día y de noche. O sea, preocuparse más de la palabra de Dios que de otras cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice no, Carlos. Que estaría de acuerdo que se hagan estos eventos para que se estudie la palabra, pues, pero no para juntar ni para no vernos. Eso lo podemos hacer cualquiera. Pero que si fuera para estudiar, como parecía en el libro de los Hechos, las personas se necesitaban estudiar la palabra. No otras cosas, que el evento aquí, el evento allá.